Y Nicodemo le dice, Señor, ¿nacido de nuevo otra vez en el vientre de mi madre? No, es algo espiritual, es algo donde tú cuando naces de nuevo recibes el Espíritu Santo. Y tu vida empieza a cambiar, y tu vida empieza a transformar, tu mente, tus pensamientos son renovados. Y vamos allí a ir a 1 Juan 3:1. Dice, asimismo, Primera de Juan, discúlpame. Dice, mirad cuán amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo no nos conoce. Cuando tú tienes claro cuál es tu posición, tú eres hijo de Dios, tú eres llamado a revelar el reino de Dios, a repartir nuevas, a ser discípulos, a repartir palabra de vida. Tú sabes que el Señor te bendice. Y bendición es la importancia del poder sobrenatural de Dios a través de una palabra establecida. Por eso yo te digo, oyentes, que tomes esa palabra. A veces cuesta, porque a veces a mí me ha pasado. La carne es perezosa, pero empecemos a leer un versículo. Ese versículo te va a hablar, te va a ministrar tu vida, te va a cambiar tu mente. Por eso cuando allí a Lucas 6:38 habla de dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida. Toma esa palabra, porque cuando tú das generosamente, tu corazón no te va a doler. Y allá tú sabes que el Señor, tu Dios, te recompensará en todo tu trabajo, en todo lo que tú emprendas. Entonces tú empiezas a tomar y tú empiezas a apoderarte de esa palabra. Y cuando tú estés allí frente a una dificultad, tú tomas esa palabra. Y el Señor empieza a renovar, a restituir. Y tu mente cambia. Y tus acciones cambian. O sea que entonces si tú estás de pronto en una situación económica difícil, tú tienes que citar esta palabra. Y tú tienes que tomarla en tu vida, hacerla parte para ti. Porque Dios no miente. Y Dios estableció esta palabra para ser cumplida. La tercera es creer que la voluntad de Dios es prosperar. Y yo creo que si como estábamos hablando allí en Génesis, si Dios creó todo eso para nosotros. Dios nos mandó a este mundo para que nosotros fuéramos prósperos. Y nuevamente les digo, no prósperos espiritualmente, sino familiar y materialmente. Todas nuestras áreas tienen que estar prosperadas, porque si tú crees en ese Dios y si tú crees que eres hijo del Todopoderoso, no tienes que estar dudando ni un momento en lo que Él te ha dado, en lo que Él te ha prometido. Cuando tú le crees y le obedeces a la Biblia, serás un hombre y una mujer próspera. Y también se puede hacer por una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Allí vamos a acordarnos sobre la viuda que lo dio todo, pero en su alacena nunca faltó ni el aceite ni el trigo. En este tiempo lo podíamos representar económicamente, monetariamente.
Pero ella no dudó ni un minuto en lo que Dios le había dado esa palabra, en lo que Dios, el Espíritu Santo, había prometido. Ella lo dio todo. Todo era todo. Y así Dios la bendijo. Pero ella obedeció la palabra del Señor. Ella obedeció lo que el Señor había mandado. ¿Cuántos de nosotros hemos obedecido la voz del Señor? ¿Cuántos a veces nosotros hemos escuchado lo que Dios ha hablado a nuestras vidas? A veces nos hacemos de la oreja cerrada y no escuchamos. Señor, yo tengo que dar. Señor, yo tengo que bendecir a esa persona. Pero Señor, yo no tengo. Porque nosotros vemos con los ojos sobrenaturales y no vemos con los ojos sobrenaturales. Vemos lo que está acá palmado, acá presente. Pero Dios es un Dios sobrenatural. Y Dios te quiere bendecir. Pero nosotros a veces, por no obedecer y por no escuchar, la bendición no viene. ¿Qué tal si la viuda no hubiera obedecido? ¿Qué tal si la viuda hubiera dicho no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Será que ahí hubiera estado el aceite y la harina rebosando? Hubiera de pronto sido distinto. Y vamos a decir, obediencia es un acto de obedecer. Verbos: respetar, acatar, cumplir la voluntad de la autoridad o quien manda. Aquí, en tu vida, ¿quién te gobierna? En tu vida, ¿quién te gobierna? En tu vida, ¿quién te gobierna? Tu Padre. Porque si tú tienes claro el principio, el plan de Dios para tu vida, y tienes claro la posición en Cristo, y tienes claro que tú eres hijo de Dios, del grande, del todopoderoso, tú obedeces a lo que Él te manda. Por eso hoy te digo, oyente, que tenemos que estar con esas orejas muy abiertas, con esos ojos despiertos, para ver y para oír la gloria del Señor. Y yo quiero, hermanos, que empecemos allí a reflexionar. A reflexionar qué pronto está pasando en nuestras vidas. Porque primero Dios habló a mi vida. Primero habló Dios a mi vida, por eso dice allí que la palabra es espada de doble filo. Porque primero tiene que hablar a mi vida. Y yo decía, siembra, Señor, siembra. Y te les puse el ejemplo de la gallina, ese cuento. Y a mí muchas veces me ha pasado, Señor, ¿por qué a mí no me bendices, Señor? Señor, pero yo vengo a la iglesia, Señor. Señor, yo estoy aquí, Señor, sirviéndote. Pero yo tengo esos principios claros. Yo cito esa palabra a mi vida. Yo sé el propósito y el plan que Dios tiene en mi vida. Yo sé cuál es mi posición en Cristo. Sé que Él vino y murió y me dio esa salvación y ya. Pero yo quiero que tú entiendas que Él nos vino y por eso Él dice, harás mayores cosas en mi nombre. Y vamos a hablar claves para la prosperidad. Y les voy a citar y les voy a dar 2 claves para la prosperidad. Y casi no nos gusta hablar de eso porque es a veces cuestión monetaria. Y es el diezmar y el ofrendar. Y el diezmar es obediencia. Porque créeme que ese diezmo sí es para Dios. Pero no es porque Dios necesite plata. Es porque Dios quiere mirar la obediencia tuya y mía. Y eso cuesta. Y cuesta bastante. Porque a veces llega nuestro salario,
nuestra plata y nosotros primero hacemos cuentas de muchas cosas, pero el diezmar a lo último. Y siempre decimos, Señor, pero no me alcanza, en otro mes lo hago. Señor, Señor, me gané tan poco que no. O a veces damos menos de lo que nos corresponda. Y vamos a empezar allí, y yo quiero dar un ejemplo, pues los que me están viendo y los que me están oyendo, yo quiero que se imaginen su salario. Y vamos a imaginar que nos ganamos 100,000 pesos. Aquí, no sé si en otras partes, aquí nuestra moneda es pesos. Entonces, 100,000 pesos. Y de esos 100,000 pesos, vamos a distribuirlos en nuestros gastos o en nuestras obligaciones. Pero quiero decirte, oyentes, que a veces nuestro diezmo lo sacamos cuando primero voy a pagar el agua, la luz, el mercado y, no sé, los gastos de la casa. Me quedaron 20,000 pesos. Ahora sí voy a sacar el diezmo, o sea, son 2,000 pesos. Y vamos a saber, diezmo es el 10% de lo que ganamos en total. Es en total. O sea, que no queremos decir que primero pago lo que debo y ahí sí lo que me quede es mi diezmo. No, es total. Si me gano 100, es la totalidad de los 100,000 pesos, el 10% que debo diezmar. ¿Qué quiero decir con eso? De 100,000 tengo que diezmar 10,000. Y eso es un tema de pronto que incomoda, pero hoy quiero decirte con toda plena seguridad que es una clave para que tu prosperidad sea vista. Y no quiero decir, no, Señor, es que si yo diezmo tú me vas a bendecir y si no diezmo no. Eso, como te digo, oyente, eso es de obediencia. Y tú verás que el Señor te prosperará. Por eso te citaba ya, que cuando tú das generosamente, el Señor, tu Dios, te bendecirá en todo tu trabajo, en todo lo que tú emprendas. Por eso te estaba citando, toma esa palabra. Y bueno, y vamos a seguir. Cuando tú sacas el 10%, es lo primero que tú vas a sacar de tus ingresos. Entonces vamos con el ejemplo, los 10,000 pesos. Lo vas a dar a la iglesia que tú asistas. Y es lo que la semilla es lo primero, lo que Dios le pertenece. Y tú lo vas a dar con amor, sabiendo que es obediencia, sabiendo que es una clave para tu prosperidad, sabiendo que cuando tú das, el Señor te va a dar una medida buena, apretada y remecida. Y vamos a hablar sobre la otra clave, que es la de ofrendas. Pero antes de esto, quiero dar, donde yo estoy estudiando, a mí me dieron este librito en Obediencia en Finanzas. Y este librito es del autor Kate Hagen y habla muchísimas cosas muy buenas. Y quería mostrárselos porque de ahí pues he aprendido mucho. Y una cosa de esas aprendí del diezmar. Y hay un caso muy interesante que si de verdad lo buscan, es de una hermana, habla ahí el pastor, que ella era una familia muy humilde y dio sus diezmos. Dio sus diezmos y era lo único que tenía. Pero ella fue obediente. Y el pastor pues sabía la necesidad que estaba esa mujer pasando, pero también sabía que por esa obediencia el Señor la iba a recompensar. Y así pasó, era muy fiel. Y ella tenía una hija con problemas mentales, una enfermedad. Y al pasar el tiempo, la niña recibió una sanidad.
¿Por qué? Por su obediencia. Ahí habla sobre todo por ser obedientes, obedientes a esa palabra. Y la niña creció, tuvo su hogar y fue una niña bendecida, fue una niña próspera. Una niña que tuvo muchos terrenos, pero esa niña seguía asistiendo a la iglesia y esa niña seguía obedeciendo la voz del Señor y seguía obedeciendo y sabía esas claves de prosperidad y sabía que el diezmo era necesario. La segunda es ofrenda. La ofrenda es amor. Aprende a dar sin interés. Se hace por libre y espontánea libertad. Dios ve nuestro amor y dedicación hacia su obra. La ofrenda es lo que a ti te nace. Y no solo te digo, aquí solo es de plata. Si tú puedes dar también algo de ti, tu talento, tu don, eso también es una ofrenda. Y esas son claves de prosperidad para tu vida. Y yo sé, iglesia, que a veces uno dice, Señor, pero ¿por qué, Señor, me pasan tantas cosas? ¿Por qué tú no me bendices, Señor? ¿Por qué a los demás los bendices? Pero cuando tú tienes esos principios claros, el Señor empieza a obrar. Lo digo porque a mí me ha pasado. Tengo 25 años de edad, aprendiendo y sigo aprendiendo. Pero el Señor ha hablado. Y no solo es económicamente, sino en mi familia. Soy casada, no tengo hijos, pero el Señor ha estado ahí. Porque a veces no he entendido cuál es el plan. Y le digo, Señor, ¿cuál es el plan conmigo? Pero a veces tenemos esos oídos tapados que no entendemos. Y a veces no sabemos esa posición en Cristo. Y nos duele diezmar y nos duele ofrendar. Porque no vemos las cosas sobrenaturales, sino vemos las cosas naturales. Pero déjame decirte, oyente, que primero tenemos que ver lo sobrenatural para hacerlo natural. Yo sé que el Espíritu de Dios está allí hablando. Con un solo acto de obediencia, tú puedes cambiar tu vida. Y no sé si todos somos conocedores de la palabra, pero si no son conocedores, como estaba allí hablando en la posición, las verdades posicionales, déjame decirte que este es el momento que tú creas que eres el Hijo de Dios, que tú fuiste llamado del ADN de Él, que fuiste llamado a repartir las buenas de salvación, que fuiste llamado a ser discípulos, a predicar su palabra, la palabra de verdad. Y si quieres, levanta esta oración y dile, Señor, heme aquí, Padre, no te conozco, pero tú sí me conoces. Señor, yo hoy quiero entender esa verdad posicional, ese plan que tú tienes conmigo, Señor. Porque entiendo, Señor, que tú me quieres bendecir en todas mis áreas, que tú me quieres prosperar, espiritual, financiero, familiar. Pero hazme entender, Señor, hazme abrir, Señor, esos oídos para escuchar tu voz, como cuando llamaste a Moisés, a Marta, Señor, que ellos dijeron, heme aquí, Señor. Yo hoy quiero decir, Señor, heme aquí, Señor. Padre, escríbenos allí en el libro de tu vida y enséñame a caminar en tu vida, en tus caminos. Y yo quiero que vayamos allí
a escuchar una canción y ahorita seguimos.